Muy buenas a todos mis queridos espartanos, espero que estén muy bien y vamos hoy con un nuevo video sobre Total War Arena. Ya te expliqué cómo instalar el juego, ya te expliqué cómo traducirlo y hoy te voy a guiar un poco sobre la interfaz, sobre los diferentes personajes que tenemos, los diferentes tipos de moneda virtual que tiene este juego, porque al ser un juego free to play, o sea que es gratuito de jugar, tiene sus diferentes micropagos, obviamente. Vamos a ver los diferentes generales que tenemos disponibles para poder arrancar a jugar las diferentes partidas. Porque tenemos acá, tenemos a Wang Yu, perdón por mi pronunciación de chino, cero. El cual es uno que ya tenemos de manera gratuita. Como ven, no tiene precio, está para poder ser seleccionado y podemos empezar a jugar con él, y eso está muy bueno. Yo calculo que lo hicieron para poder promocionar esta nueva expansión, que está muy buena por lo que estoy viendo. Pero si queremos generales como Cao Cao, Zhuge Liang, Lu Bu, Sun Ren, Liu Bei, Don Suo, todos estos tienen un coste. Y ven el coste que tiene. Tenemos dos tipos de monedas. Tenemos la moneda en oro, que es muy difícil de conseguir, no se la gastan a la ligera cuando la ganen en el juego. Obviamente también pueden pagar por ella. Yo no se los recomiendo, no vale realmente la pena, a no ser que quieran desbloquearse un general en específico. La otra alternativa es acumular experiencia libre, y eso es importante, es experiencia libre porque hay dos tipos de experiencia, en cantidades bastante altas para poder desbloquearlo de manera gratuita al personaje a través de partidas, a través de jugar. El tema es que los costes son muy altos, así que te va a llevar muchísimas horas poder desbloquear aunque sea uno de estos personajes. Lo que yo te recomiendo es que elijas a un general en base a sus habilidades, que tenemos acá. Tenemos las habilidades de cada uno de los generales, y te vayas a ese general, te enfoques en ese. No trates de comprar uno, después otro, porque esa experiencia libre también te sirve para mejorar las unidades que tengas y las unidades que uses con este general. Entonces, si te gastas toda tu experiencia libre en un general, básicamente no vas a poder mejorar a tus unidades, y en el competitivo te van a estar rompiendo la cabeza constantemente. Eso es muy importante, no lo olviden. Bueno, tenemos entonces la facción de China. Creo que es la facción de los tres reinos, de la época romántica de los tres reinos, que está muy buena. He jugado Total War Three Kingdoms y la verdad que es un juegazo. Después tenemos una segunda facción nueva, que es la de los gladiadores. Esta facción me encantó. Me encantó muchísimo. Que tenemos a Spartacus y a Crixus. Me encanta, me parece fantástico que hayan puesto esta facción. Después vamos a ver las unidades que lleva cada una, pero debe ser increíble. Obviamente voy a ahorrarlo, ya sea en oro o ya sea en experiencia libre, porque quiero a Spartacus. Definitivamente quiero usar a los gladiadores en estas batallas. Después tenemos el Imperio Romano, donde tenemos a Germánico, Julio César, Sula y Escipio Africanus. En este caso nos dan a Germánico gratis, que es un general excelente. Es un muy buen general para tanquear, para atacar con infantería, es espectacular. Luego tenemos a Grecia, donde vamos a tener gratis a Sinane. Leónidas también es uno de los personajes que voy a desbloquear decididamente para nuestro canal, debido al nombre, y aparte que me encanta muchísimo la historia y el trasfondo de este personaje. Me parece espectacular. Aparte es muy bueno para comandar infantería de lanzas. Así que bueno, tenemos a los griegos. Tenemos mucha variedad para elegir con los griegos. Podemos tirarnos por el lado de los arqueros, de la caballería de choque, de las lanzas o sea, son terriblemente. Las falanges que arman son espectaculares y son muy fuertes. Mucho cuidado con ellas. Y por último tenemos a los bárbaros, que también me encanta. Es una facción muy buena, muy versátil y muy divertida de jugar. Tenemos gratis, tenemos a Arminio, el traidor de Roma. Me parece muy buen general también, no tan bueno como los anteriores. Creo personalmente que de los mejores generales que tiene la facción de los bárbaros es este. Tiene una habilidad que es esta, que es la de
quemar la tierra, que es, si se usa bien, puede ser devastadora. Pero lo fantástico de esta civilización, de los bárbaros, es la idea de atacar a escondidas, esconder a tus tropas en un bosque y emboscar al enemigo sin que se dé cuenta. Es muy efectivo atacar por los flancos, sobre todo romper armaduras pesadas, muy buenos en serio. Pero bueno, teniendo en cuenta que estamos iniciando, vamos a hacer dos campañas paralelas. Primero, vamos a hacer una con Grecia. Exacto, vamos a hacer una con Grecia para poder apuntar a desbloquear a Leónidas. Pero también vamos a hacer otra con China. No con China para desbloquear a otro general chino que sí están muy buenos y encima supuestamente están en descuento, lo que está muy bueno también. Sino para ahorrar y desbloquear a Spartacus. Quiero a Spartacus definitivamente, su historia es increíble. Así que bueno, vamos a ir con Guangzhou. Lo tenemos aquí, perfecto. Por lo que vemos tenemos infanterías. Tenemos infanterías, pero son campesinos. Vamos aumentando. Eso es importante saberlo. Aquí tenemos a nuestra infantería. Parece bastante útil, no tiene armadura por lo que estoy viendo. También podemos ir con caballería. Esto me gusta, que ya tienen la opción de elegir entre caballería y infantería desde el primer nivel, está muy bueno. Pero vamos a ir con la infantería porque me intriga saber, me intriga muchísimo saber hacia qué nos podemos ir desbloqueando. La Legión Perdida. Bueno, estas son unidades premium que el juego te vende por costes en oro. Y solamente se pueden desbloquear de esta manera. Usualmente tienen temáticas muy particulares, tienen diferentes tipos de skins, vestimentas, armaduras, etc. Así como también tienen unos cuantos bonus, que son los que estoy mostrando acá a la derecha. Bien, pero mi intriga es... ¡Oh! Sí, están los Chukonu o los balleteros de repetición. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Tenemos turbantes amarillos. La infantería china, por lo que veo, parece una infantería. Tenemos elefantes. Me está gustando muchísimo la civilización. Después vamos a hacer un análisis más extendido. Pero lo que vamos a hacer ahora es ir a nuestra primera partida con los chinos sin más demora. Así ya les puedo empezar a mostrar el juego. Así que bueno, sin más dilación, vamos a jugar. Perfecto. Vamos con la primera partida. Una cosa muy importante. Las primeras partidas hasta que un jugador alcanza el nivel 3, esas primeras partidas usualmente se hacen contra la IA. Contra la IA, no contra otros jugadores. Lo que esto busca, el juego busca con esto es que los diferentes jugadores que quieran entrar al competitivo ya entren con un cierto conocimiento de estrategia, un cierto conocimiento de movimientos, de tropas, de habilidades, para no desbalancear las partidas y que no se haga muy injusto. Así que bueno, ya agarró partida por lo que estamos viendo en Shanban. Este escenario nuevo no lo conozco, así que estoy con ustedes totalmente... ¿cómo puedo decirlo de manera sutil? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, acá lo que tenemos que hacer es elegir nuestra posición. Usualmente el juego, como ven, parpadea y nos aclara que nos recomienda esa posición. Nosotros podemos decidir si es que la queremos. Vamos a hacerle caso en este punto, ya que no conozco bien la infantería que estoy usando y quiero asegurarme de poder usarla bien. Por lo que es una infantería muy ligera, así que no voy a mandarla de frente contra caballería. No. Ahí está. No voy a mandarla contra arqueros tampoco, sino que vamos a usarla para flanquear al enemigo. Acá están nuestros aliados, acá están nuestras tropas. Perfecto. Por lo que veo, los controles del juego siguen siendo los mismos, así que eso no cambió mucho. Pero vamos a mantener un poco de posición acá, no nos queremos adelantar muchísimo. El objetivo básicamente es capturar estos puntos. Y a medida que vamos capturando estos puntos diferentes de los enemigos... Uf. Bueno, parece que están viendo ellos. Las colinas afectan en cuanto a la capacidad de ataque. Así que tenemos que estar atentos a eso también. Parece que están viendo atacar. Vamos a flanquearlos. Listo. Vamos a ir por acá. Ustedes por acá, por favor. ¿Qué es esto? Asalto. Bien. Es como una carga. Vamos. Perfecto. Ahí cargamos por el flanco. Y eso nos va a ayudar muchísimo a reducir su moral. Vamos a seguir avanzando. Seguimos avanzando. Esto lo podemos flanquear, pero vamos a hacerlo con esta. Bien. Ahora.
Y... ahora. No, nuestra caballería acá se está retirando y eso no es bueno. Vamos a tratar de ayudarlo. No me gusta la idea de pelear contra romanos. Tenemos otra habilidad, por lo que veo. Ah, cortada. Cortada. ¿Y esto qué es? Golpe del dragón verde. Perfecto, me gusta, me gusta. Bien, bien, bien. Estamos haciendo que los enemigos se retiren. Vamos a seguir pushando. Vamos a tratar de rodear. Esto es importante. Siempre traten de rodear al enemigo. No vayan con todo de frente. Y no armen una pelota de tropas al frente. Ahí estamos. Cargamos por el flanco. Bien, perfecto. Eso tenemos habilidad, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Bien, ustedes van a atacar. Bien. Oh. La verdad que la infantería de los chinos viene en muy buen nivel. Estamos haciendo una masacre importante. Ah, esa es infantería de gladiadores. No la había visto nunca, están buenas, me gusta. Uf. Estoy viendo con la infantería de los chinos que hacen mucho daño al enemigo realmente. Pero reciben mucho daño también. No tienen mucha armadura. Ahí lo que acaba de pasar es que nuestras tropas acaban de subir de nivel. Y como subieron de nivel a rango bueno, en este caso sería 1, reciben estos bonus que están viendo en pantalla. Más ataque, más daño de impacto, etcétera, etcétera. Bueno, una vez eliminados estos enemigos, tenemos que avanzar. Vamos a curar nuestras tropas. Pasado un lapso de tiempo, nuestras tropas van a recuperarse. Bien, aquí tenemos replenishing. Ustedes nos están curando, por favor, vayan al medio. Excelente, eso es lo que quiero. Nuestras tropas se están curando, van a recuperar todas sus unidades y van a volver al combate como iniciaron. Bien, vamos, avancemos. Esta no se curó, no entiendo por qué. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos avanzando con las otras mientras. ¿Qué tenemos acá? Tenemos lucha entre caballería e infantería. Bien, perfecto. Avancemos. Ustedes por favor cúrense. Bien, perfecto, las tenemos curadas. Vamos, al avance. Esta infantería no puede estar ahí. Y ustedes vamos a flanquear por este lado. Vamos a perseguir. Creo que podemos ir desde este lado directamente. Ok. Vamos, iniciamos carga. Perfecto. Y muy bien. Vamos, iniciamos carga por la retaguardia. Golpe de dragón. Perfecto. Seguimos atacando. Muy bien. Eso es lo importante. Tienen que ir directamente al ataque. Cubran las espaldas del enemigo. Cuando una tropa suya se libere, manden directamente hacia el resto. En este caso, yo quiero agarrar la espalda de este contrincante. No sé si lo va a hacer mi aliado. Vamos a ver qué tanto mejoran la haría. Sí, perfecto. Perfecto. Esto es lo que necesito. Que ataquen por la espalda cuando yo estoy atacando de frente. La técnica del yunque y el martillo. Bien. Acá tenemos un escuadrón de arqueros. Que lo veo muy peligroso para ir contra ellos. Realmente muy peligroso. Vamos a avanzar con cautela. Por suerte tenemos caballería apoyándonos. Vamos a tener que ayudarlos aún así. Vamos a ver si podemos agarrar a los arqueros por las espaldas. Vamos mis guerreros. Vamos. Esta caballería nos gusta. Es nivel 3. Yo soy nivel 1. Acá hay infantería recuperada. No. Nos retrocedemos. Se están disparando los arqueros. No nos va a rentar pelear esa pelea. Esto no me gusta nada. Bueno, como ven, podemos ir avanzando, pero no me gusta esto. No me gusta para nada que hayan regimientos de arquero tan cerca. Vamos a intentar aún así pelear contra la caballería nivel 3. Nos va a despedazar. No, es un suicidio total quedarse acá. Vamos a retroceder. Como ven, un error mío. Me confundí. Las tropas sí vuelven a revivir una vez que se pierden. Pero tienen que hacer esto, retroceder y curarlas.
esta unidad mía va a ser completamente pulverizada. Lo que está haciendo acá es aguantar. Pero no le veo esperanzas, no le veo muchas esperanzas. Va a estar rodeada. Tenemos que retroceder con estas dos. Controlamos el puente, controlamos la mayor parte de los puntos. Sí. Sí. Lo que queremos hacer es aguantar a este... Uf, acá se están escapando de esta tropa, se quedaron sin moral. Va a ser una masacre. Bien. No podemos pelear contra esta cantidad de enemigos. Esto me gusta, creo que esto... Si tiene el signo de más, creo que nos va a curar las tropas. Ven, aquí perdimos a la unidad. Vamos a ver si la recuperamos una vez que curamos a nuestras tropas originales. Yo esperaría que sí. Yo esperaría que sí, pero no quiero apostar. Vamos a ver qué tal. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nos está mostrando que aquí. Esto es perfecto. Estos son los cuadros que curan. Estos son los puntos de control. Así que esos son los importantes que tienen que agarrar ustedes también. Así que bueno, si te está gustando el video, no olvides suscribirte, darle al botoncito de abajo, darle el botón de like. Y obviamente descargarte este juego. Deberíamos armar un grupo en Discord y empezar a organizar partidas. Porque una vez que entramos al online competitivo, seguramente vamos a jugar contra mayormente jugadores de Asia. Así que nos vamos a poder medir un poco los niveles de estrategia entre cada uno. Pero bueno, tenemos nuestras tropas ya totalmente recuperadas. Perfecto. Esta tropa ya alcanzó el nivel 2, o sea que ya tiene una buena mejora de habilidades. Están atacando nuestra base. Bueno, pero no es algo realmente... piqueros griegos contra caballería es una batalla nervio. Aún así, nuestro objetivo es este. Vamos. Vamos a venirnos por acá. Vamos a apoyar con estos por acá. Vamos a... Cargamos. Carga. Ay. Eso. Muy bien. Y ustedes acá. Bien. Vamos acá. Perfecto. ¿Alguien me está disparando? No, me había confundido. Vamos a retroceder. Ustedes por acá. Ustedes van a golpear. Muy bien. Y ustedes los quiero atacar a ellos. ¿Listos para cargar? Y ahora. ¿Se escapa? Bueno, se escaparon, lograron escaparse por ese agujero, pero los vamos a encerrar. Perfecto. Los puntos se pueden conseguir de muchas maneras. Se consiguen con los puntos de captura, se consiguen eliminando unidades enemigas. Y creo que había otro más. Conquistando la base central. Esa es la más importante, pero la más difícil. Perfecto, los seguimos a todos. Bien, continuamos avanzando. Tenemos a nuestras 3 unidades. Lo veo bastante bien. Aún así vamos a curarlas, porque tenemos el campamento bastante cerca. Y deberíamos aprovecharlo porque vamos a ir directamente a la base enemiga ahora. Así que no va a haber cuartel en ese sentido. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Perfecto, que se están curando nuestras tropas. Cada una está en nivel 2, tenemos la habilidad de carga. Estas habilidades que ven acá un 3 y que ven acá un 5, lo que quiere decir es que el comandante que está con esta unidad tiene que ser nivel 3 o nivel 5 para poder desbloquearlas. Y nuestro comandante por ahora es nivel 1, porque sí, el comandante también se mejora en niveles si se les desbloquean sus nuevas habilidades y si se le mejoran las habilidades que ya tiene. Hay un árbol de tecnologías muy interesante que voy a pasar a explicar después en otro video. Más a detalle, mucho más a detalle más adelante. Así que estén atentos al canal, activen la campanita después de suscribirse, para que YouTube les avise cuando tengan la notificación de esos videos y puedan ser los primeros en verlo. Y si están jugando al competitivo con sus amigos o contra los chinos de élite, sepan antes que nadie los trucos y los secretos para poder ganar en ese competitivo. Bueno, vamos avanzando. Este escuadrón de arqueros lo detesto con toda mi alma. No lo pudimos frenar en toda la partida. Y va a ser un suicidio en masa, que ya me están disparando. No. Retirada. Vamos a cargar para poder ir más rápido. Corran. Uf. Vamos, muchachos, vamos. No nos renta pelear contra tantos arqueros. Es un suicidio.
Vamos a retroceder y vamos a ayudar en este flanco, que acá sí podemos hacer algo. Bien. Es muy difícil conquistar. Uf. ¿Me van a perseguir? Si ese es el caso, voy a perseguirlos yo a ellos. Y ustedes van acá. Vamos, vamos, vamos. A ellos. Vamos a atraparlos, vamos a atraparlos. Vamos a... Son míos. Los tengo, los tengo, los tengo, los tengo. ¡Sí! Bien. Ustedes van a llevar allá. Ustedes vayan allá. Bueno, ustedes nos retiramos. Ustedes vengan por acá. Vamos, vamos, vamos. Corran, corran, corran. Le dimos un duro golpe a esos arqueros. Ustedes, habilidades. Y ustedes, a cargar. Eso. Bien. Los tenemos rodeados. Acá que tenemos infantería de picas. No están formados, pero son un peligro. Se llegan a formar y van a ser un peligro enorme. Así que hay que mantenerse a la distancia. Vamos a seguir retrocediendo. Deberíamos ganar un poco de tiempo. Uf, ya están los arqueros disparándonos. Deberíamos ganar un poco de tiempo hasta que estos terminen con estas tropas y podamos tirarlas hacia este lado. Vamos, vamos, vamos. Uf. Sigan corriendo, sigan corriendo. Vamos, vamos. Sigan corriendo, sigan retrocediendo. Uf, vienen las hordas de tropas enemigas. No las vamos a poder frenar. Ya me están por alcanzar. Esto no me gusta nada. Vamos a cargar para tratar de esquivarlos. Ustedes, por favor, a ellos. Ustedes para allá. Ustedes, por favor, corran por acá. Esto no me gusta. Y ustedes, vayan acá. Golpeen, golpeen. Me agarraron el flanco. Vamos. Ataquen esa caballería. Esa caballería la quiero afuera ya. Ustedes se golpeen. Y ustedes también. Vamos, golpeen de vuelta. Bien, vinieron aliados, perfecto. Esto no me gusta, van a tener nuestra retaguardia. La moral, la moral, la moral, la moral. Se está cayendo, golpeen. Ay, se me escapan, se me escapan, se me escapan. Bien, victoria. Lo conseguimos. Conseguimos la primera partida. Si bien era contra la IA, mejoraron muchísimo la IA en las partidas. Muchísimo. A como era antes, que era un desastre. Tenemos al mejor jugador del partido. Hey, quedamos bastante cerca del liderazgo. Muy bien. Me convence. Me parece una partida satisfactoria para la primera que jugamos. Bien. Tenemos la plata, básicamente, y tenemos la experiencia libre. Y tenemos la experiencia que no es libre, es la experiencia de unidades, que es la diferencia. Después les voy a explicar un poquito más sobre qué trata cada una para que estén más al tanto. Tenemos las con decoraciones, unidades que eliminamos, comandantes que ejecutamos, unidades que hicimos retirarse, diferentes logros, puntajes, terminamos terceros, bastante bien para hacer nuestra primera partida con estas tropas. Los detalles, perfecto. Y tenemos el ascenso de nivel, perfecto. Peer Rewards, vemos las recompensas, 1000 de oro, es poquito, no es mucho. Tenemos los logros, unidades, comandantes, acá está, todos sus detalles. Así que bueno, con esto concluimos el primer video gameplay de Total War Arena en este nuevo 2021. Que se viene con todo, parece que va a estar muy emocionante, vamos a traer muchísimo contenido, así que si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós, mis queridos espartanos.